Seguimos viendo otro elemento de las cosmovisiones y la filosofía de la naturaleza. Hoy vamos a hablar de la física cuántica, de esa revolución que supone en el microcosmos, concretamente de la dualidad onda-partícula. Lo que aparece en la parte inferior son los paradigmas científicos actuales, lo que hoy se considera como válido y nos permite conocer la realidad. Vamos a ver algunos de los protagonistas de esta dualidad onda-partícula. Es encantadora la frase que pone ahí. Una oportunidad. Hoy la tienes tú. Más plan. Quizás como somos parte del problema, es complicado conocer el problema. Luis de Broglie. Nuestro conocimiento es provisional. Es tanto lo que nos queda por descubrir. Lo que tenéis ahí es lo que sería un átomo. La parte de la izquierda sería la forma gráfica que hemos visto en los libros y en 1000 sitios. En realidad, si nuestra vista fuese capaz de ver un átomo, lo que veríamos más sería lo de la derecha. Una vibración, porque los electrones están continuamente en movimiento. ¿Qué dimensiones tiene un átomo? Vamos a considerar el átomo de hidrógeno, que es el átomo más simple. Está formado por un protón que se encuentra en el núcleo del átomo y contiene más del 99,9% de la masa del átomo y un solo electrón, que es unas 1836 veces menos masivo que el protón, que orbita alrededor de nuestro núcleo. Es el elemento químico es más abundante del universo. El peso que tenéis ahí ahora veremos qué significa. Vamos a hacer una medida de escala. Imaginemos que el protón midiese 10 centímetros, pues el equivalente al ancho de nuestra mano. ¿Cómo sería el electrón? Pues eso, como el espesor de un cabello, 0,1 milímetros. ¿Y si colocásemos el protón en la puerta de nuestro colegio? ¿Dónde estaría el electrón? A 10 kilómetros. La distancia que hay desde nuestro colegio hasta el parque industrial de Elche. Esa sería la distancia, como hemos dicho. Hay una analogía interesante que se hace a veces. Imaginaros que un átomo fuese del tamaño de un estadio deportivo internacional, grande. El electrón de hidrógeno se encontraría en la parte más alta de las gradas. Sería tan pequeño como la cabeza de un alfiler. El núcleo del átomo estaría en el centro del campo y su tamaño sería aproximadamente el de un guisante. El átomo, pues, es casi vacío. La concepción clásica habla de la materia como corpúsculo. Entonces sería un átomo, aunque no a escala, sí con sus componentes: neutrón, protón, electrón, y el neutrón y protón a su vez está formado por los quark, partículas todavía más pequeñas. Los nombres los tenéis ahí a la izquierda y son desde luego originales. Vale, por un parte estaba lo que sería la materia y otra parte sería la energía. Clásicamente se considera que la energía es una onda, cualquier tipo de energía. Las investigaciones de Albert Einstein y de Max Planck llegan a una conclusión interesante. Albert Einstein parte de la idea de que la energía es onda, sobre todo con sus estudios que hace de la luz. Max Planck parte de la idea de que la materia es corpúsculo, pero también se da cuenta de que a veces se comporta como onda. Einstein llega también a la misma conclusión, pero al revés, partiendo de la energía, de que a veces se comporta como corpúsculo. Lo veremos posteriormente. Bueno, ¿y por qué no buscamos una solución intermedia? Vale, pues decimos que la realidad es corpúsculo-onda, y así mezclamos la materia y la energía y los ponemos en uno. Parece la solución adecuada, pero hay un problema, hay una paradoja física, que cuando tú aplicas las
ecuaciones de energía o de materia al otro, resulta que las propiedades, eso de los corpúsculos y las ondulatorias, son incompatibles. Lo que está claro es esto, que precisamente se destruye la oposición tradicional que hay entre materia y energía, ya que ambas pueden ser interpretadas como corpúsculo y como onda. En 1900, nuestro amigo Max Planck llega a la conclusión de que la energía no se emite de manera continua, sino en paquete o cuantos, que le llamo ello, que son de naturaleza discontinua. Albert Einstein lo que hace es que identifica estos cuantos de luz, a los cuales llama fotones. Pero Louis de Broglie dice, no son ellos solamente, sino los fotones, sino cualquier tipo de electrones se comportan como, seguro que sabéis la respuesta, pues sí, como partículas y como ondas. Después se supo que todas las partículas, a partir de experimentos, presentan un comportamiento, tanto como que todas las partículas presentan un comportamiento de tipo ondulatorio. El físico atómico, al que debemos mucho de lo que conocemos sobre el átomo, Max Born, da una respuesta a esta pregunta: ¿cómo es la realidad? Él dice que las descripciones corpuscular y ondulatoria han de considerarse solamente como modos complementarios de imaginar un único proceso objetivo, pues está más allá de nuestro poder probar que sean realmente corpúsculos u ondas, más allá de nuestro poder. Es decir, se cuestiona clarísimamente nuestra capacidad para acceder a la auténtica realidad, para conocer adecuadamente. Esta es una imagen ilustrativa de esa dualidad entre onda-partícula, en la cual se puede ver cómo un mismo fenómeno puede tener dos percepciones distintas. Las sombras equivalen a las percepciones. Quizás conocer consista en poner luz para quitar las sombras y poder ver la realidad. Y quizás seamos incapaces de conocer la realidad, solo quizás. Vamos a ver dos protagonistas de estas teorías alternativas pero equivalente. Werner Bach Heisenberg nace en Alemania en 1901. Su principio de incertidumbre desempeñó un importante papel en el desarrollo de la mecánica cuántica y en el progreso del pensamiento filosófico moderno. En 1932 fue galardonado con el Premio Nobel de Física. El segundo, Edwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger, nace en Viena, en lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro, en 1887. Recibió el Premio Nobel de Física en 1933 por haber desarrollado la ecuación que lleva su nombre. Tras una larga correspondencia con Albert Einstein, propuso el experimento mental del gato de Schrödinger, que mostraba las paradojas e interrogantes a los que abocaba la física cuántica. Fijaros que lo que este hombre dice no es nada moderno. Murió en 1961, en el siglo XX. Por tanto, esto que vamos a ver es algo que ya es antiguo. Esta frase es de Heisenberg. Uno, cuando conoce la realidad, cuando empieza a conocerla, dice Dios no tiene que ver, nada que ver. Pero al final, de hecho, Albert Einstein decía que todo científico serio llega un momento que tiene que plantearse el problema Dios y qué papel juega en el mundo. Vamos a ver el tema de la dualidad onda-partícula con las teorías, con dos teorías equivalentes, como decía al principio. Estas teorías están basadas en el principio de incertidumbre y se desprendían algunas consecuencias que resultaron descorazonadoras no solo para la física clásica, sino incluso para científicos como Einstein, que se resistía a aceptar las implicaciones filosóficas sobre la realidad que generaba la nueva física. Veamos en qué consisten. Heisenberg dice, con su mecánica matricial, los procesos físicos son procesos discontinuos, es decir, corpúsculos. Claro, es que es así como observamos y así como podemos conocer. Cuando observamos un fenómeno, no estamos toda la vida observándolo. Moriríamos, no dormiríamos, no comeríamos, no viviríamos. Luego, si esta es nuestra forma de conocer, es la única posibilidad. Sin embargo, Schrödinger dice,
No, los procesos físicos son procesos continuos con su mecánica ondulatoria. Es decir, la respuesta es fácil: onda. Pero no perdamos el horizonte de lo que pone el título. Son dos teorías alternativas, tanto la de la mecánica matricial como la de la mecánica ondulatoria. ¿Y por qué nosotros no lo percibimos así, esa dualidad onda-partícula? Lo veremos en un vídeo posterior. Vamos a ver el principio de incertidumbre y de indeterminación de Heisenberg. La mecánica cuántica dice que no podemos establecer simultáneamente y con precisión la posición y la velocidad de una partícula. Esto es debido a que tenemos que bombardearla con otra partícula más pequeña, y esto varía la situación, varía la posición o la velocidad. Por eso no podemos conocer las dos. Esto es, como decía, lo que indica la mecánica cuántica. Vamos a ver, ¿y por qué? A ver, el observador observa algo. Bien, hay una inevitable interrelación, es decir, no puede haber observación si no hay intervención del observador. Yo, si algo no lo observo, no lo conozco. Yo o alguien puede estar ocurriendo, pero no hay observación. Toda medición implica una interacción entre el observador y el objeto observado que alteran las condiciones de lo observado. Esto ocurre en todos los casos. Por ejemplo, si yo quiero medir la temperatura del agua de una bañera, introduzco un termómetro, que si no está en la misma temperatura que el agua, altera precisamente la temperatura que trato de medir. ¿Qué ocurre? Esto es imperceptible en el mundo ordinario, pero es problemático en el mundo subatómico, donde cualquier alteración, por mínima que sea, resulta significativa y determinante, ya que es un mundo en el que las medidas son tan pequeñas que cualquier pequeña variación hace que sea significativo. Tema de la superposición cuántica de Rödinger. La fórmula de Rödinger llega a predecir que dos realidades diferentes y opuestas pueden llegar a superponerse simultáneamente. Él lo explica de la siguiente forma. Dice: yo cojo un naipe, una carta de la baraja, y la pongo de pie, perpendicular, en equilibrio. La suelto y simultáneamente, seguro que sabéis que sale, pues sí, sale por la parte del reverso y por la parte de delante. ¿Qué es aquí el problema? Pues como siempre, porque lo tenemos ahí puesto desde el inicio, nuestro amigo el observador. El observador decanta la observación en uno o en otro sentido. En la realidad se dan los dos estados superpuestos. La realidad se encuentra indeterminada hasta que nuestra observación le obliga a determinarse, a adoptar uno u otro. El propio Rödinger fue uno de los primeros en darse cuenta de las sorprendentes consecuencias de su teoría, tal como se pone de manifiesto en la paradoja conocida como el gato de Rödinger, que luego veremos. Esto es lo que llamamos superposición cuántica, porque las dos posibilidades se superponen simultáneamente. El gato de Rödinger. ¿Puede un gato estar a la vez vivo y muerto dentro de una caja de experimentación? Las conclusiones a las que llega Rödinger no coinciden con el sentido común ni con lo que normalmente percibimos. Lo veremos posteriormente con un vídeo.